Hola, un saludo para los estudiantes del grado sexto. Vamos a hablar acerca de la guía del mes de septiembre. Tenemos entonces área biología, pero también es para química, entonces biología y química. Grado sexto, guía del mes de septiembre. Describiendo los seres vivos. Como sabes, los seres vivos que pertenecen al reino animal se dividen en dos grupos, vertebrados e invertebrados. Los invertebrados tienen un cuerpo simple. Algunos tienen poros y tentáculos en su cuerpo. Unos tienen un cuerpo blando y otros duro. Ninguno de ellos tiene columna vertebral. Los vertebrados tienen un esqueleto formado por cartílagos y huesos y tienen una columna vertebral. Algunos tienen su cuerpo desnudo, otros tienen escamas, plumas o pelos. Aquí dentro de los invertebrados podemos mencionar, por ejemplo, los insectos. La cucaracha, por ejemplo, un cucarrón. Estos animales no tienen un esqueleto interno, pero sí tienen una estructura externa fuerte que funciona como un exoesqueleto, o sea, como un esqueleto externo. Y los vertebrados, pues aquellos que tienen columna vertebral, estamos hablando de un esqueleto interno. Las plantas tienen diversas formas de acuerdo a su crecimiento y su forma de vida. Su estructura general se compone de raíces, tallos, hojas y en algunos casos flores. Las hierbas, bejucos, arbustos y árboles tienen formas muy diferentes. Todas las plantas tienen órganos modificados de acuerdo al ecosistema al que pertenezcan. Algunas tienen hojas carnosas, cubiertas de vellos o espinas. Otras tienen hojas sencillas o compuestas, redondeadas o en punta. En ese caso, por ejemplo, el cactus está adaptado para pertenecer o para sobrevivir a zonas desérticas. Se ven como hinchados porque son capaces de acumular agua. Los hongos, unicelulares y microscópicos. Su forma es generalmente esférica. Otros son pluricelulares. Algunos parecen trozos de algodón. Otros tienen forma de sombrilla y casi siempre están adheridos al suelo o sobre los troncos. Bueno, recordemos que hay hongos que son comestibles y hay hongos que son venenosos, cada uno según su naturaleza. Las algas siempre están en lugares húmedos. Algunas son unicelulares y microscópicas. Su forma es siempre alargada. Otras son pluricelulares, están flotando o fijas en el fondo. Muchas parecen ramas o cuernos de venado. Eso quiere decir que se le pueden observar flotando, fijas en el fondo, en el suelo o sobre los troncos. Como no se pueden ver, es necesario utilizar microscopio. Las bacterias son organismos unicelulares simples, son microscópicos y tienen formas sencillas. Los cocos son redondeados, los bacilos tienen forma de bastón, los vibrios tienen forma de una coma ortográfica y los espírilos tienen forma de espiral y son alargados. Los cocos pueden unirse en fila o en racimos. Bueno, para los que no han podido, se les recomienda observar los videos anteriores en el que se había mostrado las formas de las bacterias. Actividades. Observa con atención las imágenes de los seres vivos y describe las características de acuerdo a su forma. Entonces aquí tenemos vegetales, plantas. Aquí tenemos saltamontes. Aquí hay una bacteria. Esto es una serpiente. Estos son bacterias. Esto es un helecho. Aquí tenemos de nuevo bacterias. Aquí tenemos un calamar, bacterias. Estos son hongos. Hongos sobre la superficie de una fruta, una planta, un animal. De nuevo aquí tenemos hongos en cajas de Petri. Esto es una pulga. Estos son bacterias. Aquí tenemos musgos. Frecuentemente están acompañados de algas. Aquí tenemos
una rana. Aquí tenemos algas. Y 2. Identifica los nombres de los organismos. Se hizo la aclaración en el video porque hay estudiantes que no han podido como entender qué organismo es el que se encuentra allí. Y entonces ahora lo que el estudiante tiene que hacer es agrupar los que tienen características comunes. Entonces, ¿qué sería eso? Por ejemplo, ¿qué de común o qué de parecido tendría tal vez la pulga con la rana? No tienen ningún parecido, pero pertenecen al reino animal. Eso sería una forma de agruparlos. En ese caso podríamos decir, por ejemplo, que la rana es vertebrada y la pulga es invertebrada. Eso es un ejemplo. Entonces, lo que el estudiante debe hacer es describir sus características y posteriormente agrupar. Okay. Movimiento. Se define como el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, para un observador que está ubicado en cierto lugar y que observa un tren en movimiento, el tren cambia de posición a medida que transcurre el tiempo. Sin embargo, para un observador que se encuentra dentro del tren, los cuerpos que cambian de posición son los que se encuentran afuera, a medida que transcurre el tiempo. De esta forma, el movimiento está sujeto a un sistema de referencia. ¿Qué sería el sistema de referencia? Primero, la ubicación del observador. O sea, si el observador, en ese caso, está fuera del tren, ve que el tren se mueve. Si el observador está dentro del tren, él ve que todo lo que hay afuera se mueve. Entonces, para poder medir el movimiento, depende del punto de referencia, el sistema de referencia. Aunque sabemos que en el ejemplo anterior el tren es el que presenta el movimiento, para su estudio es necesario referir con respecto a qué se mueve el cuerpo. Para el que está fuera del tren, el cuerpo se mueve con respecto a él, el tren se mueve con respecto a ese observador. Para el que está dentro del tren, los objetos que están afuera se mueven con respecto a ese observador que está dentro del tren. La rama de la física que estudia el movimiento sin ocuparse de sus causas se define como cinemática. Para su estudio se utilizan sistemas de coordenadas y se puede definir en un movimiento factores como desplazamiento, la velocidad y la aceleración. En este caso nos vamos a ocupar de las primeras. Desplazamiento. Se puede definir como un cambio de posición de un cuerpo de un punto inicial hacia un punto final en un sistema de coordenadas. Entonces aquí podemos hacer un supuesto. Supongamos que tenemos un dron y se eleva y hay un objeto que se va a mover, se va a desplazar en tierra. Desde el cielo observaríamos el movimiento del cuerpo y podríamos, mediante un sistema de coordenadas, definir dónde estaba y a dónde llegó al final. Por ejemplo, supongamos que una partícula que se encuentra en el punto 0,0. Para los que no recuerdan el plano cartesiano, tenemos el eje Y, el eje X, que el punto 0,0, el primer valor corresponde a X y el segundo valor corresponde a Y. Entonces el punto 0,0 estaría ubicado en todo el centro, aquí. Dice, se desplaza primero hacia el punto 2,6. O sea, está aquí y se movió hacia el punto 2,6, o sea, 2 en X y 6 en Y, o sea, hacia el punto B. Y luego hacia el punto 6,4, como se observa en la figura. Entonces, en X es 6 y en Y es 4. 6 en X, 4 en Y, sería el punto C. Entonces, primero estaba en A, después pasó a B y después pasó a C. Bien. Para definir su desplazamiento trazamos una flecha. Las flechas en física son vectores. Bueno, el concepto de vector es un poquito más amplio, pero lo podemos entender como una flecha. Desde el punto A hasta el punto B. Entonces, el desplazamiento del objeto desde A hasta B se puede definir como una flecha
que conecte el punto A con el punto B, en donde inicia en el punto A y termina en el punto B. El punto donde termina está definido por la flecha, que es el primer movimiento que realiza la partícula. Luego, trazamos una segunda flecha o vector desde el punto B hasta el punto C. Entonces, estaba en B y pasó a C. Entonces trazamos otra flecha como punto inicial, punto final, inicial en B, final en C, que es el segundo movimiento que realiza la partícula. Finalmente trazamos una flecha o vector desde el punto A, que era el punto inicial en el que se encontraba la partícula, hasta el punto C, que es el punto final al que llegó la partícula, como se muestra en la imagen. Entonces, primero estaba en A, pasó a B y pasó a C. ¿Cómo definimos el vector de desplazamiento? Conectamos el punto inicial, que era A, con el punto final, que es C, y trazamos un vector. Ese vector sería el vector de desplazamiento de la partícula. Así, a la flecha o vector que va desde el punto A hasta el punto C, punto inicial a punto final, se le llama vector de desplazamiento. Pasamos a otro concepto, velocidad. Uno de los factores asociados al movimiento y al desplazamiento es la velocidad. La velocidad se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Entonces aquí tenemos una formulita que dice velocidad es igual a la distancia recorrida por el objeto dividido entre el tiempo que se gasta en recorrer esa distancia. Por ejemplo, si se observa que un deportista recorrió los 100 metros planos en 15 segundos, para calcular su velocidad, entonces es necesario dividir la distancia recorrida, que en ese caso son los 100 metros, entre el tiempo que gastó el deportista, que fueron los 15 segundos. Entonces, ¿qué tendríamos según la fórmula? Velocidad igual a los 100 metros dividido entre los 15 segundos, que nos da aproximadamente 6,7 metros por segundo. Aquí hay que tener en cuenta la unidad que se utiliza. Si recorrió 100 metros, entonces nos va a quedar metros. Y si el tiempo fue medido en segundos, pues nos va a quedar segundos. Por eso al final se escribe 6,7 metros, la M significa metros, por segundo, la S significa segundos. Nótese que se dan las unidades en metros por segundo, es decir, en metros sobre segundos. Se dice metro por segundo, pero en realidad es metros sobre segundo, que fueron las unidades que se dieron en el enunciado. Los seres vivos presentan diversas formas y estructuras que les permiten desplazarse y efectuar movimientos. Por ejemplo, el corazón de un animal efectúa movimiento, pero no desplazamiento. Pero sus extremidades le permiten efectuar desplazamiento. Entonces estamos hablando de que los animales, por ejemplo, el corazón no se puede desplazar, pero sí efectúa un movimiento. Pero las extremidades le permiten efectuar desplazamiento, por ejemplo, con los pies. En los organismos del reino Monera hay bacterias flageladas, como por ejemplo Escherichia coli, que habita en el intestino humano. Es una bacteria que tiene flagelos, que son como unas estructuras, como unos pelos alargados que les sirven como extremidades y les permiten desplazarse. Dicho flagelo le permite desplazarse de un lugar a otro. En el reino vegetal o planta, a pesar de que no existen estructuras para efectuar desplazamiento propio, se pueden observar, por ejemplo, semillas dotadas de celulosa que les hace flotar en el aire y así efectuar desplazamiento, con el objetivo de dispersarse para caer en tierra y germinar. Recordemos que hay ciertas semillas que tienen como unos pelos que cuando caen, cuando se desprenden del árbol, el viento las hace volar y desplazarse hasta que de pronto cae en cierto lugar y allí puede tener posibilidades de germinar. Las flores están adaptadas con formas especiales y colores que son llamativos a insectos como las abejas, las cuales hacen caer granos de polen desde los estambres hasta el ovario, logrando así la fecundación.
Entre los animales terrestres, el guepardo puede alcanzar los 115 metros por segundo de velocidad. Un avestruz puede llegar a los 70 kilómetros por hora. De la misma forma, hay animales cuya velocidad es muy reducida en comparación con otros. Tal es el caso del caracol. Actividad. Dibujar en el plano cartesiano el vector desplazamiento para un objeto que se mueve desde el punto 0,0 hasta el punto 4,7 y luego desde este punto 4,7 hasta el punto 8,2. Entonces aquí lo que tienen que hacer es esto que se hizo acá, en este ejemplo. Segundo, dibujar en el plano cartesiano del vector desplazamiento para un objeto, aquí me equivoqué, es el vector desplazamiento para un objeto que se mueve desde el punto 0,0 hasta el punto 5,8. Y luego desde este punto hasta el punto 7,2 hacen lo mismo. Tercero, calcule cuál es su velocidad de carrera. Mida una distancia y pida el favor a un familiar que contabilice cuánto tiempo es el que usted gasta con un cronómetro. Los celulares tienen cronómetros. Utilice la fórmula de la velocidad, así como la que se hizo con el corredor en el ejemplo de la guía. Bien, hasta aquí la explicación de la guía del mes de septiembre. Chao, chao.